Bendito Dios, que la paz del Señor Jesús sea con todos, hermanos, en esta hermosa hora. Amén. Pónganse en pie, vamos a meditar en la bendita palabra, en la primera carta de Timoteo, primera carta a Timoteo en su capítulo 4 y su verso 1. Entonces dice así, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, primera Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Lo que experimentó, hermanos, Timoteo no fue fácil. Dice que Timoteo fue un muchacho que se entregó a la obra del Señor con bastante fuerza, con una gran humildad, tanto así que el apóstol Pablo, teniendo muchos compañeros, que aún habla de Demas, que se le desertó, ¿verdad? Porque amó más al mundo, dice. Él tuvo muchos compañeros de trabajo. Habla de Silas, habla de Demas, habla de muchos. Pero lo más relevante de sentido opuesto es Demas, uno de ellos, que dice que lo dejó, lo desamparó, amando más al mundo, correcto. Y el que ama al mundo, dice la palabra, que se constituye. Entonces, él se quedó, falló allí. Y de tantos colaboradores que tuvo el apóstol Pablo, hermanos, dice que en Timoteo depositó una gran confianza. Qué bonita esa experiencia, hermano, que vivió Pablo, puesto que también él fue joven. Y él se acuerda, él relata su testimonio de que cuando él estaba en el fariseísmo, él aventajaba a muchos de sus compañeros, en el sentido de que él se apegaba mucho a la ley, o sea que cumplía bastante. Entonces él no tenía nada de que lo acusaran, siendo joven. Entonces, y cuando él ya llegó a la gracia, también dice la palabra de que fue irreprensible. Qué bendición, ¿verdad? Que la persona que en el mundo, qué bonito es eso, ¿verdad? Pero con el poder de Dios es diferente. Tendríamos nosotros que estar diferente. Si en el mundo fuimos aplicados al trabajo, al estudio, fuimos de buen testimonio, ejemplares, educados, ¿cuánto más ahora dentro del Evangelio? Pero sería algo, hermanos, algo bien, con un contraste muy grande, que allá en el mundo fuimos ejemplares y en la obra no lo seamos. Eso es bien diferente, pero lo más común es que todos, aunque hayamos tenido una vida desenfrenada, una vida oscura, una vida muy negra en el pasado, ahora ya somos nueva criatura. Eso es lo normal, eso es lo común. Pero que alguien haya sido buena persona allá, va a ser un buen elemento también aquí. O sea que a la persona, por haberse conducido de buena manera, no le va a costar mucho. A nosotros, que había mucha rebeldía antes de llegar al Señor, nos ha costado mucho adaptarnos. Cuando nosotros no atendemos, no hacemos conforme la palabra de Dios nos dice, muchas veces, hermano, lo dejamos pasar por alto, lo dejamos pasar hasta que el Señor trata con nosotros. Entonces ahí sí entendemos. Cuando ya nos agarra personalmente, hasta entonces entendemos, y conforme va pasando el tiempo, según la experiencia, nosotros vamos aprendiendo y decimos, sí es cierto, yo pensaba así, yo creía así, pero yo no pensaba así porque no había visto este otro punto de vista, yo pensaba así porque no sabía qué acontecía, yo pensaba así porque no sabía qué iba a suceder, no sabía cuáles eran los resultados. Y así, conforme va pasando el tiempo, uno va madurando en la fe. Va madurando. Entonces, pero no así Timoteo. Timoteo, desde que empezó a servir al Señor, hermano, fue un hombre muy sabio, un muchacho muy sabio. Y el apóstol Pablo depositó una gran confianza en él, que siendo tan joven le encargaba
a que pusiera buenos ministros. Tanto así que Timoteo tenía la visión quién podía estar electo para ministrar en la obra del Señor. Ya Pablo depositaba su confianza en él. Él decía, mira, te digo algo, Timoteo, pon a hombres y ten cuidado y ten cuidado de lo que ellos están enseñando. Lo dejaba como un gran administrador siendo un jovencito. Y ahora nosotros que estamos viejos, hermanos, tendríamos que tener una gran madurez espiritual, tendríamos que tener una gran sabiduría de parte de Dios, pero ¿de qué manera? En que me puedo el Salmo 119 de memoria. No se trata de esa sabiduría. Si usted conoce la palabra de Dios, esa es bendición, porque la tenemos grabada en nuestras tablas del corazón, la tenemos para que nosotros la ejecutemos en el momento oportuno. Aunque usted no se pueda el capítulo y el versículo, pero usted se sabe qué dice la palabra de Dios, qué le demanda la palabra de Dios, usted la tiene guardada. Bonito es que lo sepamos mucho y que sepamos mucho, pero lo más bonito es que lo apliquemos a nuestra vida. Amén. Eso es bonito, que yo impresione con textos y que diga la cita y diga el capítulo y diga el versículo y ahí va con la otra en secuencia, como decían que Esteban dio enriquecidamente aquel mensaje con una gran homilética. Dicen que el hombre ha inventado tantas cosas ahora, la homilética, hermenéutica y cuantas, aunque usted no sepa de eso, pero si se sabe la palabra de Dios, qué es lo que está demandando para que nosotros seamos bonitos delante de Él, y usted lo tiene bien guardado y lo practica o lo practicamos, eso, ahí está todo. Entonces, mira, hermano, Timoteo era un hombre de gran confianza. Y aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque Pablo cuando empezó el ministerio, él se dio cuenta de las luchas que tenía, los combates que tenía, hermano, contra aquellos religiosos de aquel tiempo. Y no eran doctrinas paganas, era el judaísmo con el que tuvo combates el apóstol Pablo. Era el judaísmo, o sea, era de donde él había salido. Aparte de ello, contra los saduceos también, o sea, había infinidad de creencias, de ideologías. Dice la palabra que todo lo que el hombre se inventaba basándose en la palabra de Dios, pero que ya era invento, dice la palabra que eso eran fábulas. Ya eran mandamientos de hombres, y cuando un mandamiento de hombres se lo exigían al pueblo, esto el Señor lo veía como doctrina. Cuando un mandato del hombre que era basado a la palabra de Dios, pero que ya había un detalle extra, pero que ellos lo tomaban de parte de la palabra de Dios, pero que ya era extra y lo obligaban al pueblo y lo hacían costumbre, esto se transformaba en una doctrina de hombre. Así de sencillo. Cuando algo es parecido a la palabra de Dios, pero que no está en la palabra de Dios, aunque se vea que sea bueno, esto ya es doctrina de hombre cuando se impone. Como que nosotros digamos, mira, hermano, todos de aquí en adelante vamos a usar zapatos burritos de cuero volteado para no andar fisiqueando. Que mi zapato es más bonito, que es más caro, que es de mal de luz, y que lo que uno representa, eso da a conocer que vale. Tanto tiene, tanto vale, pues para que valgamos todos igual delante de Dios y nadie presuma más ni menos, todos zapatos burritos. Eso es bueno. Oiga, eso es bueno, y también uno tiene la idea de que está bueno porque uno ya anda con humildad, ya no anda viendo que anden bien bonitos, bien brillosos los zapatos, que somos pocos los que de vez en cuando usamos de eso, ¿verdad? Y hoy no, decía el hermano Ever, decía, es que nosotros somos oportunistas, decía el hermano Ever, ¿verdad? Aprovechamos la oportunidad y lo que nos dan nos ponemos, ¿verdad? Lo que nos dan. Entonces, pero yo pongo este ejemplo como eso. Y si nosotros empezamos a decir, pongámonos así los zapatos, y de ahí usted también, y todos igualitos, entonces eso, aunque aparentemente se vea que es humildad y que lo hacemos con una buena finalidad, pero eso no está acá y ya es mandamiento de hombre. ¿Me están entendiendo?
Y si ese mandamiento de hombre lo hacemos costumbre y empezamos a propagarlo, y así lo empezamos a hacer, eso ya es doctrinas de hombres. Y aunque es bueno, pero no está en la palabra de Dios. Entonces, por fijarse mucho en esos zapatos, nos descuidamos de lo demás que pide la palabra del Señor. De lo que en realidad pide que tiene que haber en nuestros corazones. Tiene que haber amor, paz, santidad, fe, mansedumbre, bondad, templanza, pero por enfocarnos en lo de afuera. Por enfocarnos en lo de afuera. Y cuando nosotros tomamos esa posición es cuando invalidamos la palabra de Dios y venimos a caer en calidad del fariseo. Bueno, eso dice la palabra. Eso dice la palabra. Entonces es bien fácil que nosotros, hermanos, vayamos a practicar o que practiquemos doctrinas de hombres, aunque seamos de la fe y tengamos de base la palabra de Dios. Mire cómo dice aquí. Yo digo, el apóstol Pablo tuvo grandes luchas en aquel tiempo, y no solo aquellos, sino todos aquellos que se entregaban de lleno a la sana doctrina, tenían grandes luchas, hermano. Fíjese, hermano, cómo sufrieron los apóstoles, cómo fueron flagelados, cómo fueron torturados. Aún los diáconos, no, de los diáconos no se habla mucho, pero el diácono, hermano, los diáconos, pero en el caso de Timoteo, que fue el pastor de Éfeso, hermano, dice la palabra que él también fue un mártir. Lo apedrearon. Entonces, él por enfrentarse a la idolatría que estaba en la región, él, hermano, salir a las calles a decirle que lo que estaban haciendo era malo, pero él sabía a qué se atenía. Él sabía lo que le podía suceder, pero eso no le detuvo. Él no tuvo temor, él los enfrentó y les empezó a hablar, y así fue como él murió, predicando también la palabra. Los enfrentó, no en compañía de ningún hermano, sino que él solito salió, porque él sabía que había sido llamado a predicar la verdad en aquel mundo, en aquel entonces, hermano, que estaba lleno de idolatría, de igual manera que hoy. Entonces, ese cariño, ese afecto que se había ganado Timoteo hacia Pablo, aquí le dice, el apóstol Pablo sabía que la iglesia iba a tener dificultades, iba a tener grandes luchas, porque no era fácil, hermanos, de que en aquella región habían muchos que se convertían al evangelio, muchos judíos se convertían, y que aún por querer ganar almas, aquellas almas que entraban, hermanos, empezaban a hacer estragos dentro de la iglesia. Y entonces el que se oponía a la palabra de Dios, ese era un apóstata. Oiga, ese es el tema. El que se opone a la verdad de Dios, el que se opone a la enseñanza, el que se opone a la fe, el que se opone a lo que usted practica hasta este momento, el que está en contra de lo que es la doctrina del Señor, es un apóstata. Y en aquel tiempo, hermanos, dice que muchos persuadían a los hermanos. Muchos de los que se infiltraban, hermanos, a la iglesia, dice que los persuadían secretamente que se circuncidaran, que guardaran el día de reposo, que celebraran esto, que celebraran lo otro. Entonces, eso eran apóstatas. Y entonces el apóstol Pablo se da cuenta que ese problema lo iba a tener la iglesia, y al final entró la gran apostasía cuando llegó la amnistía de Roma para la iglesia. Ahí se dio la gran apostasía. Cuando el imperio romano, hermano, tomó, hermanos, a la iglesia como la tomó como una religión oficial para el imperio. Entonces, ¿pero por qué lo hizo? Porque sabía que con el poder político, con el poder económico y el poder religioso podía dominar todo el mundo, y lo logró. Entonces, ahí es donde se dio la gran apostasía dentro de la iglesia. O pregúntese usted, o alguien le puede hacer una pregunta a usted: mire, y aquella iglesia, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Juan, los primitivos, ¿y a dónde quedó eso? ¿Y a dónde estaban los grupitos? ¿Y qué se hicieron, pues?
No, ellos siguieron vivos. Lo que pasa es que dentro de la iglesia verdadera, cuando Roma la adoptó, empezó a pervertirla, pero ya administrada por Roma, ya no administrada por los ancianos, ya no administrada por la iglesia, porque ellos se sintieron que les perdonaron la vida y les dieron la libertad, que era una iglesia del imperio. Y ahí empezaron a meter tantas cosas y la corrompieron, y así fue como desapareció la iglesia primitiva. Así de fácil, así fue que se desvaneció de la nada. Pero como el Señor en su misericordia la semillita la tiene para cada alma y para todos los tiempos, surge nuevamente. A través de los tiempos siempre se ha predicado el verdadero evangelio. Pero el apóstol Pablo, que sabía de esa oposición que iba a tener la iglesia, le dice acá en esta carta, y ya tenía como 2 años que él había dicho estas palabras, y se las vuelve a recalcar a Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Es que eso de doctrinas de demonio se oye bien pesado. Pero son cosas bien insignificantes que no están en la palabra, y esas son de demonios. Y sabe, usted puede pensar en un brujo, puede pensar en un satanista, puede pensar, hermano, en alguna, esas doctrinas que están creciendo en gracia, esa libertad. Usted puede pensar en eso. No, pero cuando el apóstol Pablo le dice estas palabras a Timoteo, se estaba refiriendo al judaísmo. Al judaísmo. Bien curioso, ¿verdad? Se estaba refiriendo a los religiosos opositores, porque se oponían a la gracia de Dios. Pero ¿en qué parte, en qué posición? No en sí a lo que practicaban, que ellos se basaban a la palabra, sino a todo lo extra que ellos habían agarrado, dejando el mandamiento de Dios por el mandamiento de los hombres. Se oye bien fuerte, ¿verdad? Que de donde salió el apóstol Pablo, ellos eran los creadores, ellos eran los motivadores, ellos eran los impulsadores de las doctrinas de demonios. Ellos eran los mutiladores del cuerpo, los que desmembraban la iglesia, los que la querían hacer pedazos a través de sus ideologías, dice, a través de sus fábulas. Mire cómo le dice acá, aquí mismo en capítulo 1, siempre de aquí de Timoteo, 1 Timoteo 1, 3 al 4, mire cómo le dice así. El apóstol era bien cuidadoso. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Oiga. Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. El apóstol Pablo, tan preocupado en aquel tiempo donde el poder de Dios se movía palpablemente. El poder de Dios se mueve entre nosotros, hermanos, pero no de igual manera como estuvo en la iglesia primitiva. Y aún cuando el Señor, hermano, la iglesia estaba en el apogeo, que el Espíritu de Dios se manifestaba en medio de ellos, hermano, aún había peligro de la iglesia, de aquellos fieles creyentes que recibían al Señor, y que de repente 3,000, de repente 5,000, y la iglesia floreciente, hermano, y que Roma se estremeció porque había una iglesia, hermano, con el poder de Dios. Aún en medio de ese poder de Dios, hermano, la mente de los creyentes peligraba. Y no peligraba por doctrinas extranjeras, sino que peligraba por los judíos. Ese era el problema. ¿Cómo le dijo el Señor a los fariseos? Hipócritas, sepulcros blanqueados. Mire cómo los reprobó el Señor. Él no los veía bueno en nada. ¿Qué hay de bueno en un sepulcro? ¿Qué hay de bueno dentro del sepulcro? ¿Quién quiere ir a vivir allá a los sepulcros? Y el Señor puso de ejemplo, o les dijo a los fariseos que eso eran ellos. Y entonces le dice así, mire, bien preocupado Pablo, para que la iglesia no se desmembrara,
para que la iglesia, hermano, no sufriera pérdidas en cuanto a los apóstatas, en cuanto a los contradictores. Apóstata, hermano, es aquella persona desertora. Apóstata es el que se opone. Apóstata es el que contradice. Apóstata es el que abandona. Apóstata es el que le da las espaldas a Dios. Entonces, no se puede decir que un apóstata viene de afuera. Apóstata es el que ya perteneció. Apóstata es el que está dentro. Puede apostatar el que ya está en el camino. Y aquí dice la palabra, mire, aquí dice la palabra, muy clarito, dice así, mire. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Eso fue en la iglesia primitiva. Y también en nuestros tiempos, ¿se han dado cuenta usted que eso ha sucedido muchas veces? Sí. Muchos que se levantan en contra, habiendo sido bautizados en el nombre de Jesús, habiendo confesado la fe, habiendo confesado la doctrina, habiendo confesado todo lo que aprendió, y de último dicen, ustedes no saben nada. Ustedes no saben nada, así de que tienen que aprender porque no saben ni las vocales de la palabra de Dios. Y se van para otra doctrina. Ese es un apóstata, el que niega públicamente o secretamente o parcialmente o totalmente, el que se pone en contra de lo que ha sido enseñado. Ese es un apóstata, un contradictor, un opositor, un rebelde. Ese es el apóstata. El apóstata, hermano, es el que se aleja de la enseñanza. El apóstata es el desertor, o en pocas palabras, en términos más prácticos, el traidor. El que traiciona. Judas fue un apóstata. El primer apóstata fue Lucifer, el portador de luz. Pero me están entendiendo, apóstatas salen dentro del cuerpo del Señor. Y es ahí cuando nosotros tenemos que tener cuidado, porque el apóstol Pablo dice, en los postreros tiempos, dice claramente el Espíritu, que muchos apostatarán de la fe, escuchando mandamientos de hombres y doctrinas de demonios. Ahora veamos lo que dice, hermanos, Tito 1:14. Tito 1:14. Tito 1:14. Esto es por toda la etapa que nosotros hemos visto dentro de la iglesia, y para que nosotros nos cuidemos. Porque dice que en los postreros tiempos, también dice que el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. Mire qué dilema hay, hermano, que por qué las almas no quieren venir. ¿Por qué cree usted que las almas no quieren venir? Antes decían, bueno, hoy se dice que por la tecnología, le echamos culpa a la tecnología. ¿Usted cree que por la tecnología no quieren los jóvenes venir a la iglesia, hermano? No, si antes, hace 20 años que no había tecnología, ningún joven quiso nada con el Señor también, y no había tecnología. Es que no hay temor de Dios, no hay amor hacia Dios, y si no hay amor a Dios, mucho menos va a haber temor. Pero no estamos hablando solo de los jóvenes, sino que las personas ya de mayor edad también no quieren nada con el Señor. Mire cuántas personas desfilan, que vienen, se van, y cuando viene uno, cómo nos alegramos, ¿verdad? Y tratamos de darle confianza, tratamos de darle cariño, tratamos de darle amistad, que se sienta en un calor fraternal, y que lo cuidamos como un bebé, que se anda contemplando el hermano que lo lleva, que lo trae, que lo lleva para que se enamora, para que se queda, y terminan yéndose. Y de ahí viene otro, gloria a Dios, pero después se va, viene uno, después se van dos, ¿y qué pasará entonces? Estamos en estos postreros tiempos, donde caminar en el evangelio verdadero no es tan fácil. Hay mucha confusión. Pero aún los que estamos dentro caminando, hermanos, en este camino recto que lleva a la vida eterna, peligramos si nos descuidamos.
Y no en cosas relevantes, en cosas pequeñitas peligramos. Mire cuánto predicador elocuente, mire cuánta gente de experiencia ya no está dentro del evangelio. Grandes ministros, hermanos, ejemplares que a la vista eran ejemplares, nos han dejado asombrados su testimonio, nos han dejado asombrados que dieron las espaldas al Señor. Ese problema lo tuvo la iglesia primitiva. Habla de Alejandro, de Himeneo y Fileto, habla de Demas, habla de muchos que se retiraron, muchos que se pusieron en contra. Decía yo hace poco, hermanos, allá en Apopa, decía yo hace poquito, y el otro año, ¿quién ya no va a estar aquí? Decía yo. Tristeza, ¿verdad? Pero lamentablemente hay sorpresas, que la sorpresa es que uno no sabe qué va a suceder. No sabe. El único que sabía que iba a ser traidor era el Señor. Él era el único que sabía que uno de los que había llamado iba a ser traidor. El que iba a alzar contra él, el que alzó su carcañal contra él, dice, ¿verdad? Sí. De ahí sus compañeros, nadie sabía, que aparentaba, hermano, buena persona, que tanto así, que hasta le confiaron los tesoros, porque no aparentaba. Era de confianza, porque de los 12, a Judas le dieron la caja chica. No, él era el que administraba las ofrendas. Él era el que tocaba el dinero, porque era de gran confianza. ¿Y acaso el Señor ya sabía que Satanás se iba a revelar, el portador de luz, el primer apóstata? Es bien peligroso, hermano, que nosotros poco a poco, pero sigamos viendo aquí lo que decía Tito 1:14, dice: no atendiendo a fábulas judaicas. El problema para la iglesia primitiva era la doctrina judaica, porque ellos querían que todo lo ritual lo guardara la iglesia primitiva, y aunque no fuera todo, con una cosa invalidaban la gracia. No atendiendo, pero veamos desde el 10 para que veamos, dice, porque hay aún muchos contumaces. Imagínense cómo le habla el Señor por medio del apóstol Pablo a esta clase de gente de aquel tiempo. Cómo se expresaba para aquellos que se creían rectos, para aquellos que se creían ejemplares, para aquellos que se creían santos. Cómo habla el Señor de estas personas. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de ¿quiénes eran ellos, pues? Los fariseos, eran los judíos. ¿Se da cuenta? Ellos, y mayormente de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, engañando por ganancias. Había avaricia en estos, mire, hermano, había avaricia en esto. ¿Qué problemas tenía la iglesia en aquel tiempo? Mire, dice, casas enteras, engañando por ganancias, deshonestas, lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. ¿Quiénes eran que estaban trastornando? ¿Quiénes estaban apostatando de la fe? Los que habían entrado como creyentes. No solamente iban con la ideología, sino que estando dentro de la iglesia perturbaban a los demás. Y no así hizo Satanás, pues. Él apostató, y no solo él, sino que se trajo la tercera parte. Dice, la tercera parte de las estrellas se trajo. Con la cola, con la mentira, con su lengua.
Ese es el peligro de un apóstata. Porque tiene poder para persuadir, poder para engañar, y esto lo dice Isaías, veamos Isaías 29:13, hermano. Mire cómo dice Isaías 29:13, lo que estaba diciendo el apóstol Pablo a Tito. Isaías 29:13, aquí lo dice, eso, el Señor conoce todos los tiempos, todas las edades y el corazón de los hombres y de aquellos que van a estar a cargo de un grupo de personas. Dice así, mire, dice, Dios pues el Señor, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, hablando de Israel. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El temor de ellos solamente era un mandamiento de hombres que se les ha sido enseñado, decía el Señor. Se acercan a mí. Y en otra porción dice, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y veamos lo que dice la aclaración de esa oposición en aquel tiempo, en Marcos 7:5. Mire lo que dice en Marcos 7:5. Lo que sucedía en la iglesia, en realidad en aquel tiempo, aún el Señor Jesús tuvo esas controversias. Dice así, mire hermano. Dice, le preguntaron pues los fariseos. Mire la secuencia. Dice Pablo, mayormente a los de la circuncisión es necesario taparles la boca, porque ellos hablan fábulas, mandamientos de hombres, doctrinas de demonios. Y el Señor aquí se los hace ver a los fariseos y les dice, le preguntaron por los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Mire qué tan delicado veían eso los fariseos, que los discípulos cortaron espigas y así se las empezaron a comer y ya para ellos era pecado. Pero sigamos el relato, dice así, respondiendo él les dijo, hipócritas. ¿Acaso no estaba bueno que son bien higiénicos? Hasta la actualidad son bien higiénicos, saludables. Pero ¿cuál era el error, el vacío? De que ellos se inclinaban solo a lo superficial. Querían, hermanos, hacer rigurosas muchas cosas que le añadían flecos, le añadían adornos ellos a la palabra para que se viera más estricto, más riguroso, más especial. Pero lo que había dentro del corazón, dice la palabra de ellos, que era pudrición de huesos, de muertos. Respondiendo les dijo, hipócritas, bien profetizó. Dice, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Mire lo que hacían, hermano. Eso el Señor no lo aprobaba, lo que empieza a decir aquí. Eso no era de la ley, eso no era, hermano, que el Señor lo había instituido. Eso ellos se lo habían inventado. A lo que le habían puesto mente, a lo que se habían enfocado. Dice así, mire, lavamiento de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Coláis la menta, el diezmo, el eneldo, el comino, hasta lo más insignificante, y habían dejado el amor. Esto tenía que hacer. Las dos cosas tenían que llevar a la par, para que les valiera el extremo que ellos mostraban. Oiga, para que les valiera lo extremista que eran, tenían que tener amor. Sí. Y no tenían amor y habían hecho cosas ya que ni ellos podían llevarlas, dice, ni la podían mover con un dedo, y las aplicaban al pueblo. Entonces, por eso es que el Señor reprobó y sigue diciendo, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición.
porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, ahí hermanos esa palabra, ¿va? Y usted sabe qué quiere decir eso, hermana, que a veces la oí yo, pero no sé qué quiere decir. Dice así, pero vosotros decís, basta que diga un hombre a su padre o a la madre, es corbán. Y ahí dice que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no dejáis hacer más por su padre o por su madre. Entonces, ¿cuál es la reprobación ahí? Es corbán, así le decían al papá y a la mamá, es corbán. O era que querían decir que lo que le iban a dar a los padres, no, lo voy a depositar mejor a la ofrenda, porque es para Dios, mamá, no te lo voy a dar aquí. ¿Cuál era la falla ahí? No tenía que honrar a los padres. O sea que ellos, hermanos, siempre dejaban lo que en realidad decía la ley y aplicaban lo que a ellos les parecía. Llevaban el mandamiento. Ahí estaba que invalidaban el mandamiento de Dios por la tradición de ellos. Y sigue diciendo, invalidáis la palabra de Dios con vuestra tradición. ¿Tendremos tradiciones nosotros aquí? Si los fariseos, que era la secta más rigurosa, tenían tradiciones, muchas tradiciones. Que lavaban los jarros, que lavaban los platos, que se lavaban las manos, la tradición de los ancianos, y que aquí que mi ofrenda es corbán, decían a los padres, decía, y de ahí que cuántas, y el Señor no le señala todas, porque 2 veces le dice, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Eran bastantes. Entonces había razón, porque el apóstol Pablo aconsejaba a Timoteo que tuviera cuidado con los apóstatas, porque se levantarán en medio de ti, se levantarán, o sea, es bien peligroso, y no es que venga alguien nuevo, un espíritu llega. ¿Y a quién? Al que está descuidado, al que no lee, o al que ya anda fallándole al Señor. Al que ya le anda fallando, el que ya le anda fallando al Señor, se mete un espíritu. Ahí quédate que no vas a ser de utilidad. Le dice, fingí que sos hermano, pero ahí quédate, y empezar a meter despacito esto, que no es malo esto, que no es malo otro, porque ese es también, hermano, un opositor. Ese también es un espíritu apóstata, el que empieza a predicar el libertinaje. Hay muchas formas de mostrar la apostasía. Hay muchas formas. Y dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Se da cuenta, hermano? Y entonces ahí vemos nosotros que en realidad el apóstol Pablo estaba preocupado. Mire, hermano, cuántas personas se van al mundo y están ahora en la Trinidad, diciendo, ya entendimos que aquí estamos en la verdad. Creer, hermana Jacqueline, que no es una locura esa. Decir que están en la Trinidad y que ahí están en la verdad y están perseverando con gran amor y todo lo que pasaron acá. Pero ellos no pensaron estar ahí, si se recrearon entre nosotros. En vigilias, hasta dentro de la cocina estuvieron, hasta en el ministerio estuvieron. Mire, hermano, esto preocupa. Veamos lo que dice aquí, hermanos, el libro de Mateo 24:11. Mateo 24:11 dice así, aún el Señor Jesús se encontró con esos problemas. 24:11 les dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Oiga. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El Señor lo predijo. Lo predijo. Pero mire lo que dice Según de Tesalonicenses, hermanos, 2:1-4. Este es el mismo tema, Según de Tesalonicenses 2:1-4. Estas cosas, por eso digo yo de que es de estar alertas, porque podemos estar confiados, podemos estar dormidos, y de repente, hermanos, no puede estar diciendo usted en su mente, ¿seré yo, Señor? No, hay que estar despiertos. Según de Tesalonicenses 2:4. Mire cómo dice aquí, hermano. 2:4.
Pero veamos desde el 1. Dice así, es segunda carta. Ya lo tienen ustedes por ahí. Dice así. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, mire, os rogamos, hermanos, ¿qué estamos esperando nosotros? Estamos en el último tiempo. La reunión con el Señor. Esperamos ser levantados, esperamos ser transformados los que estemos en vida, esperamos ser transformados. Y dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Oiga, que no os dejéis mover fácilmente en la forma de pensar. ¿Cómo estamos pensando? ¿Cómo hemos sido enseñados? ¿Cómo estamos pensando? ¿Cómo el Señor ha tenido misericordia de nosotros? ¿Cómo estamos pensando? Igual que hace 20, 30 años, o ya estamos pensando diferente. Mire, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, oiga, ni os conturbéis por espíritu. ¿Y sabe qué es esto? ¿Cree que un espíritu lo venía a perturbar? No, cuando aquella persona dice que el Señor la está usando y dice que es de parte de Dios, el Señor me dijo y que el Señor me mostró y que el Señor me señaló y que el Señor me reveló, eso es por espíritu. Porque lógicamente usted no sabe que está en la carne. Que dice que Dios le habló, que Dios le reveló, ni por espíritu, dice, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Dos cosas fuertes, delicadas. La apostasía está, pero falta que se manifieste el hombre de pecado. Pero antes de que el Señor venga, la apostasía va a agarrar gran apogeo. ¿Cuántos ministros eran? ¿Se acuerdan ustedes cuántos ministros eran? ¿Y murieron fielmente en la obra del Señor? No, se fueron derrotados. Se fueron a reunir a adorar a Jehová, y otros se fueron por el mundo, y otros andan errantes que no hayan dónde asentar el piecito, en qué rama, de qué árbol. Apostataron de la fe, negaron la doctrina, se apartaron de la enseñanza, le dieron las espaldas al Señor. Pero ya se da cuenta usted que tan fácil es apostatar en algo insignificante. Laven los jarros, los platos, lávense las manos, circuncídense, guarden el día de reposo. Esas cosas el apóstol Pablo las predicaba a la iglesia, que tuvieran cuidado con las doctrinas de demonios, que se van, hasta sencillo que es una doctrina de demonio, hermano. Eso no lo coma, porque eso es malo delante de Dios. Abstendrán de comer cosas que el Señor creó para comerlas como acción de gracia. Abstendrán, dice que van a prohibir que se casen, porque en aquel tiempo ellos creían que la materia era en contra de Dios, y por eso ellos pensaban que solo ayunando, y así iban a ser transparentes, bien espirituales, casi ángeles. Así pensaban ellos. Y que si no se casaba era mejor porque era puro y santo, solo porque dice, si no la da, bien hace. Entonces se tomaban de muchas cosas y que no se case, y de allí salió el celibato católico, que los curas no se casan. Prohibirán casarse. Qué sencillo es caer en doctrinas de demonio. No esté esperando ver brujerías, espantos, o que tiene poderes malignos. No, eso no lo come, hermano, porque eso es malo. Doctrina de demonio, así de sencillo, una doctrina de demonio. No coma eso porque en la ley está que el camarón no, el pecado le hizo no. Claro, si le hace daño no lo va a comer. Si le hace daño no lo va a comer. Si esto también no lo va a comer. Mire, cosas van a mandar a abstener
Dice que van a decir que se abstengan de ciertos alimentos. ¿Pero por qué lo dijo el apóstol Pablo? Lo estaba diciendo por los judíos. Por ahí. ¿Y ahora qué piensa usted con el mesianismo? Mire, la corriente doctrinal del mesianismo, la ala diabólica que blasfema, es bien peligrosa. A usted se lo envuelve solo porque no puede raíces hebreas. Lo dejan en las nubes y dice, tenga cuidado, mire hermano, le dice, mire qué raza, ese espíritu fuerte de apóstata, hermano, es peligrosa para la iglesia. Pero es para aquel que no teme a Dios, aquel que no está fundado, aquel que no ama al Señor su Dios. No se ha fundado sobre la roca. Le dicen así, es como que el río limpio brota de una fuente, dicen los israelitas, son listos. Bien bonito. Y dice, y ahí va el río, pero más adelante le sale otro río de agua sucia, y más adelante otro río de agua sucia, y más adelante otro río de agua sucia, y este río cuando llega a la mar, llega bien contaminado. Así es la Biblia, porque la Biblia original es la hebrea, y ahora para llegar a la mano de todo el mundo, ya está contaminada. Vuelvan a las raíces, porque esta es la que no tiene leuda, y aquí estamos en la verdad. Y dice el hermano, tienen razón, dice. Ya no vamos a comer kosher. El código real. Mire, hermano, es cierto, por eso es que yo estoy enferma de la matriz. Es cierto, por eso es que yo estoy con cáncer. Es cierto, por eso es que yo padezco los ovarios, va a decir. Es cierto, porque, y es cierto que sí, la señal de potestad sobre la fue para los corintios, ya averigüé bien. Pero ¿cómo la conocen que es creyente? Por la señal. Amén. Sí es cierto, el apóstol Pablo dijo para los corintios. Era una señal, porque las confundían con las rameras. Las confundían con las sacerdotisas de los dioses paganos. Para que no las confundieran, de hecho, tendrá la señal de autoridad. Pero ahora, ¿cómo? Es una hermana, dice. Sí, amén. ¿Se da cuenta? Eso señal. Entonces, mire hermano, qué bendición más grande. Nosotros tenemos que tener ese sumo cuidado hoy en día, porque el Señor lo profetizó. Pero veamos por acá otro textito también, mire hermano, ya de pasadita, porque esto sí le vamos a dar solamente lectura. Lucifer fue el primer apóstata. El apóstol Pablo lo recalca, que en los posteriores tiempos iban a haber grandes problemas. Muchos iban a negar la fe, muchos le iban a dar la espalda al Señor, muchos le iban a negar. Entonces, pero nosotros, para eso el Señor nos habla perfectamente y claramente, para que tengamos ese cuidado, hermanos. ¿Qué es de menos que echemos a perder 20, 30, 35 años de estar dentro del Evangelio solamente por negligencia? Por no escudriñar, por no leer, que no vayamos a estar nosotros, hermano, no vayamos a estar nosotros como el catolicismo en el antiguo tiempo, que aunque ellos ahora ya leen, pero están igual. El catolicismo en el antiguo tiempo, en los años 60, hermano, para abajo, en latín daba la misa, hermano, el predito, y hablaba su jerigonza en latín, y todo, amén. Y como el Santo Padre lo decía, lo aceptaban y salían persignándose, que la cruz de ceniza y que la cruz invertida que se hacen en el pecho, y cuántas tradiciones, que la virgencita no sé qué y tantas cosas hasta la fecha. Pero ha predominado la mentira. Correcto. La apostasía. Ajá. Y ahora, si usted no lee, no es que el hermano Eber dice así, es que el hermano Alirio dice así, que dice, no está convencido. No. Porque no lee, no sabe que aquí está. No tiene su propio. A cualquiera persona que hable la palabra de Dios le cree, solo porque lo ve bien bonito, bien ataviado, porque lo ve que se reviste, le cree. Es sencillez espiritual. Esa es una simpleza espiritual. El pueblo debe estar despierto. Amén. Pero veamos acá, en Israel, Éxodo 32:1, mira aquí lo que pasó con Israel. Ellos, viendo las maravillas del Señor, ellos no vieron que un toro llegó, empujó las puertas de Egipto, y que un toro lo sacó. ¿Verdad que no vieron? Todo Israel no vio que un toro llegó a sacarlo. Vieron a Moisés, que iba con poder de Dios. Dice Éxodo, hermanos, 32:5, veamos por aquí. Perdón, Éxodo 32:1. Dice así, 32:1, dice así.
Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que Dios, dice, a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestra mujer, de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces dice que todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio, y dice, y le dio forma de comburil e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijo Israel: estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y empezaron a hacer fiesta. Mire, Israel recién salido de Egipto apostató de la fe. Y así sucesivamente podemos ver ejemplos, hermanos. Más adelante en Jueces 2, 16, 17 se ve que el pueblo también, hermano, apostata de la fe. Saúl, otro gran apóstata, hermano. En 1 Samuel 15, 10 al 11, Saúl fue otro apóstata. O sea, se puso en contra de la palabra de Dios, de la enseñanza de su Dios. Muchos discípulos, en Juan 6, 60 al 66, dice que muchos discípulos dejaron al Señor, le dieron las espaldas. Veamos Juan 6, 60. Lo he leído así, me salté 4 textos para que no nos agarre la noche. Mire, Isaías, Juan 6, 60. Mire, si a través de los tiempos ha habido apóstatas, pero quiera Dios que de nosotros, hermano, pare, que esto cese, que ya, ¿verdad?, como que el cáncer desaparece y que queda sanito el pueblo de Dios. Que no vaya a haber un gusanito por ahí minando, como una ronchita, y que después de la ronchita ya se hace úlcera, y que esa úlcera después se hace llaga, y después que se hace llaga ya es lepra, y que después de la lepra hay que excluirlo de la congregación. Hay que tener cuidado, hay que estar revisando nuestro cuerpo delante de Dios, que esté saludable. Dice Juan 6:60. Mire cómo dice acá, 6:60. Bien, dice: al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, oiga, discípulos, muchos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado de mi Padre. Desde entonces, ¿qué pasó ahí? Del mismo maestro desertaron, del propio Dios se rebelaron. Miren, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Del mismo Dios muchos, porque él les hablaba la palabra, apostataron, se ofendieron. Ahora hay razón, hermano, que vayan por nosotros. Con que se iban porque se ofendían por el Señor. Ahí está, nos salvamos, hermano, que hay razón, hermano Toñito, que vayan porque vamos duros para hablar. Hasta que ya se han ido, nos lamentamos. Uy, que me equivoqué, tenía que tratarlo más suavecito. Y aquí está la salvedad, se fueron del Señor y les corrieron al Señor también. Mire, hermano, dice que desde entonces ya no la siguieron. Gálatas 1:6-7.
Mire que dice Gálatas 1, 6, 7. Es para que nosotros, hermanos, estemos atentos, no estemos dormidos, no estemos confiados. No estemos confiados que yo ya sé que el nombre de Dios es uno y que el bautismo en nombre de Jesús, y yo ya sé que la iglesia de Apopa y de Ciudad Arce es la única verdadera, y ahí me anclo. Es de tener cuidado. Mire, hermano, ¿qué dice aquí Gálatas? Veamos aquí Gálatas 1:6, aquí al 7, solo dice así, mire, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, por seguir un evangelio diferente. ¿Se da cuenta de lo que estaba pasando allá en Galacia? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea que es peligroso seguir un evangelio diferente. Los Gálatas así estaban. Judas Iscariotes fue un apóstata. Pero aquí está, mi hermano. Veamos por aquí también 2 Timoteo 4:10. Esta es la carta, la segunda carta de Timoteo 4:10. Lo que dice el apóstol Pablo acerca de Demas, lo que yo les dije al principio. Dice así, mi hermano. Dice así. 2 Timoteo 4:10. Porque Demas, dice así en el 9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Mire, otro hombre que también se alejó. Así de que, hermanos, en este tiempo nosotros debemos de estar muy pendientes de nuestro caminar, porque pueda que estemos acá, pero en la mente tenemos problemas. Lo que Israel ejecutó en el desierto, ellos ya lo tenían en la mente. Dice, volvámonos a Egipto, designemos un capitán. Allá habían ajos, melones, puerros y cuánto legumbre, y allá habían sepulcros, y ellos ya no pudieron, no se fueron físicamente, se fueron en la mente, y el Señor los cortó por apóstatas. Entonces en aquel día muchos le van a decir al Señor, ¿cómo le van a decir muchos en aquel día al Señor? Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, Señor. ¿No se acuerda las visiones rectas que me daba usted para la edificación de su pueblo? ¿No se acuerda, Señor? Yo prediqué en las plazas, echaba fuera demonios en su nombre, Señor. Y un diablo no puede echar afuera otro diablo. Si salían es porque tú me asistías, Señor. ¿Y qué pasa, Señor? ¿Qué les va a decir el Señor en aquel día? Apartaos de mí, hacedores de maldad. No os conozco al fuego eterno. Por lo tanto, hermanos, tengamos cuidado, ¿verdad? Esto es para todas las edades, lo que ha pasado, lo que puede suceder y lo que puede estar sucediendo en las 3 etapas, ¿verdad? Tengamos cuidado de no negar la fe, de no cambiar la doctrina, de no movernos, pero por algo tan mínimo. ¿Y qué es una fábula, hermano? ¿Qué es una fábula? Si la leíamos cuando íbamos a estudiar, pero tratándose espiritualmente, una fábula lo puede desviar. Lo puede desviar. ¿Y qué es una leyenda? ¿Qué es una anécdota? Muchas veces las decimos, ¿verdad? Como poner un ejemplo. No es insignificante. Pablo nos va a contar a los judíos que las cuenten, pero de repente se hacían de ellos. Iban desertando, iban traicionando la fe. Tengamos cuidado para que aquel día el Señor nos diga a nosotros: ven, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Paz del Señor Jesús a todos.